Muchos la admiraban desde lejos. Era fértil, rica, deseada, pero por dentro su corrupción subía como humo hasta el cielo. Sus calles estaban llenas, no de justicia, sino de gritos silenciados, abundancia sin temor, placeres sin límite, violencia sin freno. Los hombres de Sodoma eran malos, en gran manera, pero yo los observaba, no con rabia, sino con dolor, porque antes del juicio siempre envío advertencia, pero cuando la maldad se vuelve orgullo y el pecado se celebra como virtud, el humo no es incienso, es señal de juicio, y Sodoma ya ardía por dentro mucho antes del fuego. El clamor llegó hasta mí, no una vez, sino día tras día. El llanto de inocentes, la opresión sin justicia, la perversión sin freno. Y entonces dije, descenderé y veré. No porque necesitara saber, sino porque mi juicio nunca es ciego. Yo envío testigos, yo desciendo. Y esa noche vi con mis propios ojos cómo trataban al extranjero, cómo devoraban sin culpa, cómo se reían del bien. Sodoma no era ignorante, era desafiante. Y cuando el pecado ya no se esconde, la sentencia ya no se detiene. Aún en ese momento, esperé una señal de arrepentimiento, pero no llegó. Abraham me habló con temor, pero con esperanza. Me dijo, ¿y si hay 50 justos? Y respondí, no la destruiré. Entonces me suplicó por 40, 30, 20, y al final, ¿y si hay 10? Y le dije, no la destruiré por amor a 10. Génesis 18, 32. Pero Sodoma ya no tenía ni 10, ni 5, ni uno fuera de la casa de Lot. No faltó misericordia, faltó arrepentimiento. Aun cuando la puerta del juicio estaba abierta, nadie quiso cruzarla. No es que yo quiera destruir, es que hay ciudades que ya eligieron su fuego mucho antes de que caiga del cielo. Esa noche no dormí. Los ángeles que envié llegaron a la casa de Lot, y los hombres de la ciudad, desde el más joven hasta el más viejo, rodearon su casa. Gritaban, «Sácalos, queremos conocerlos». Pero no buscaban hospitalidad, sino perversión. La corrupción ya no se escondía, era pública, agresiva, celebrada. Y ahí el juicio quedó sellado. No hubo vergüenza ni temor, solo soberbia. Mi paciencia había sido larga, pero ya no era justicia dejarlo pasar. Esa fue la noche en que Sodoma decidió su final. Yo no cerré la puerta, ellos la rompieron, y el juicio ya estaba a la puerta. Pero Sodoma cerró todas las puertas al arrepentimiento. Y entonces los ángeles hablaron claro. El clamor contra ellos es grande. Nos ha enviado para destruirlos. Génesis 19, 13. Mi paciencia fue larga, pero el pecado fue más rápido. Y cuando la violencia se normaliza, cuando el inocente es burlado, cuando la maldad se aplaude, ya no es misericordia dejarla crecer. Ese fue el momento, cuando el cielo dejó de esperar y comenzó a moverse. Yo di tiempo, advertí, envié, pero ellos eligieron no escuchar, y el fuego ya estaba encendido. No fue un desastre natural, no fue un accidente volcánico, fue una sentencia. El Señor hizo llover fuego y azufre desde los cielos, y la ciudad que brillaba por su pecado fue consumida en una noche. El oro se volvió ceniza, las risas, gritos, y las torres orgullosas, humo. No lo hice con placer, lo hice con justicia.
Porque cuando ya no hay verdad, ni temor, ni arrepentimiento, el cielo que antes protegía se vuelve espada. Sodoma cayó no por ignorancia, sino por rebelión. Y esa lluvia no fue agua, fue memoria del juicio eterno. Les dije, corran, no miren atrás, pero ella aún amaba la ciudad que yo ya había juzgado. Entonces la mujer de Lot miró atrás y se volvió estatua de sal. No fue solo una mirada, fue una decisión. Su cuerpo salió, pero su alma se quedó en Sodoma. Muchos huyen del fuego, pero con el corazón atado a lo que perdieron. No se dan cuenta que no se puede avanzar mirando al pasado. Yo no castigué su curiosidad, castigué su idolatría, porque hay cosas que, si Dios las destruye, no debes volver a mirar. ¿Sabes por qué nadie reconstruyó Sodoma? Porque no solo cayó, fue borrada. Toda su tierra será azufre, sal y abrasada, como Sodoma y Gomorra. No quedó templo, ni torre, ni recuerdo digno, solo desolación. Aquel lugar que una vez deslumbró con riqueza, hoy yace bajo tierra, cubierto de muerte. Así actúa mi juicio cuando ya no hay retorno. No dejo ruinas para turistas, sino advertencias para las naciones. Porque hay ciudades que cuando desafían al cielo, no solo pierden su poder, pierden su historia. Y aún en su silencio, Sodoma sigue hablando y dice, Dios no siempre espera.